Hola y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a hacer una práctica de ensamblaje de una mordaza ajustable en la que vamos a ver cómo descomponer una ya terminada para repetir las operaciones de limitación. Vamos a ver el método más sencillo para completar la práctica, que es insertar las partes desde su ubicación original. Vamos a aprender a utilizar las limitaciones comunes para restringir el movimiento de las partes que componen el conjunto. Añadimos al vídeo original en inglés cómo evitar que unas piezas se superpongan a otras para lograr una representación real del conjunto. Y finalmente aprenderemos a utilizar la operación comprobar interferencias, que supone una buena ayuda para el caso de conjuntos con muchas piezas. Mi nombre es Jaime Alejandro y soy técnico de soporte en MPF Software, el distribuidor en España de ZW3D, así como otros programas para ingeniería y arquitectura como ZWCAD, Hatchline, etc. Vamos al vídeo de hoy y recuerda, no olvides suscribirte al canal y, si es el caso, hacer clic en el botón me gusta. Para esta práctica de ensamblaje de mordaza ajustable, vamos a hacer básicamente una traducción del vídeo de esta práctica que está colgado en la página web de ZWSoft. Es este que podéis ver en pantalla. En este caso está en inglés. Vamos a hacer lo mismo pero en español. La ubicación de este archivo la podéis encontrar en la carpeta de instalación del programa. Vamos a cogerlo, es archivos de programa. Vamos a ZWSoft y en la versión que tengáis instalada hay otra carpeta que se llama Training, y dentro de esta carpeta hay un archivo que se llama, vamos a ver dónde está, Toggle Clamp. Lo abrís. Vamos a cerrar este primero, que es una copia que he sacado de este otro archivo que estamos abriendo. Haciendo doble clic lo podemos abrir y aquí tenemos dos conjuntos, el dibujo del que se ha partido, no, perdón, este dibujo sería la hoja 2D, está incompleto, nosotros lo vamos a hacer completo, y las partes que componen el ensamblaje. Por ejemplo, esta otra, volvemos, entonces lo que vamos a hacer es abrir esta pieza y guardarla en nuestro equipo con otro nombre. La tenemos aquí en una carpeta que no podéis ver en pantalla, pero está aquí. Es esta otra pieza con la extensión, es un ensamblaje Z3ASM. Y si venimos aquí a atributos de pieza, a cualquiera de las piezas que componen el ensamblaje, se nos abre este menú de propiedades y en archivo podemos ver el origen de la pieza. La pieza está guardada en un archivo con extensión Z3, que es un archivo de conjunto de piezas. Lo primero que vamos a hacer es preparar el archivo para poder realizar la práctica. Entonces vamos a borrar todas estas limitaciones que vienen con el archivo que podéis encontrar en la ubicación que hemos visto. Borramos todas las limitaciones. Vamos a separar las piezas una a una para dejarlas en una ubicación aleatoria, tal cual las dejaríamos si utilizásemos el comando insertar que vemos en la parte superior izquierda de la interfaz. Y le hemos quitado la fijación con el botón derecho del ratón para que esa pieza que está fijada al eje X no quede fijada. Vamos a mover estas otras piezas utilizando el comando mover para que no sea tan fácil la colocación de las piezas luego en el ensamblaje, las limitaciones, y no parezca que está preparado para que encaje rápidamente. Vamos a ponerlas con otros ángulos diferentes. Los movemos y lo dejamos de la manera más desordenada que podamos para simular una situación más o menos más realista. Seguimos ahí. Le vamos dando con esta herramienta mover
Y con esta opción, vamos a verlo en este caso aquí también, le damos botón derecho del ratón, vamos al icono, decimos mover, marcamos una dirección, por ejemplo esa, en torno a ese eje, y el ángulo, pues ponemos un ángulo más o menos para que quede la pieza desordenada. Aceptamos. Y tenemos la pieza ya preparada. La vamos a guardar con un nombre que es Toggle Clamp sin ensamblar, con esta extensión Z3 ASM y con este archivo vamos a crear el ensamblaje o vamos a hacer la práctica del ensamblaje. Antes de pasar al ensamblaje de la pieza vamos a hacer un inciso y vamos a ver cómo insertar una pieza desde el archivo original en esa ruta que hemos visto. Está incompleto. Vamos a salir y si vemos el ensamblaje 2 que viene en ese conjunto de archivos, está también incompleto. Lo que vamos a hacer es sacar esta pieza del conjunto de archivos. Venimos aquí, con el botón derecho del ratón le decimos separar. Mantenemos las opciones que vemos aquí. Y lo vamos a guardar con la extensión Z3 ASM. Le cambiamos el nombre. Lo voy a guardar en el escritorio y ahora si hacemos doble clic en el archivo lo vemos aquí con su nombre en la parte superior de la pestaña y lo vamos a preparar con lo que hemos visto en la primera parte del vídeo. Aquí ya lo tendríamos preparado, pero nos falta una de las partes. Lo que vamos a hacer es aprovechar que nos falta esta pieza para ver cómo en la pestaña ensamble con la herramienta insertar y de nuevo insertar podemos coger de entre las piezas de origen esa parte lateral que nos falta, la traemos al área de dibujo, hacemos clic en la rueda del ratón, aceptamos la inserción y nos olvidamos de momento de las limitaciones. Lo marcamos así y esto ya lo podemos volver a grabar en el archivo que hemos extraído, que es el que vamos a utilizar o el que podemos utilizar para realizar la práctica. Lo ponemos ahí, lo reemplazamos y lo tendríamos listo para juntar en un solo ensamblaje. En cualquier caso, el método más sencillo para empezar una práctica de ensamblaje de piezas que ya tenemos modeladas y agrupadas en un archivo con extensión Z3 es este que vamos a ver. Abrimos un conjunto nuevo, lo nombramos y vamos directamente a la pestaña ensamble y en la operación insertar buscamos la ubicación del archivo, que en nuestro caso es la carpeta de instalación de esta práctica que ya hemos visto al comienzo del vídeo. Abrimos el archivo .z3 y ahora de las piezas en la ventana archivo pieza vamos seleccionando cada pieza y en la marca de aceptación de la operación vamos aceptando conforme ya tenemos la pieza ubicada. Cuando hemos terminado, guardamos los cambios y podemos empezar a insertar limitaciones. Terminado el procedimiento de inserción de partes que acabamos de ver, vamos a encajarlas en el conjunto mediante limitaciones comunes. Partimos de esta pieza y la vamos a fijar al origen de coordenadas. Con el botón derecho del ratón las seleccionamos y las movemos con la opción mover entidades desde punto a punto que vemos en pantalla. En el gestor del conjunto hacemos clic derecho del ratón sobre esta pieza que acabamos de fijar al origen de coordenadas y con la opción fijar del menú desplegable fijamos la pieza para que no se mueva ya de esta posición. Vemos que ahora aparece una F negrilla delante del nombre de la pieza. En la pestaña ensamble elegimos la operación limitación común, seleccionamos la limitación coincidente y a continuación las dos caras de las dos piezas de la base de esta mordaza.
primero una en el espacio de primera entidad y la otra en segunda entidad, vemos que nos marca la primera cara en azul celeste y la segunda en rosa. Aceptamos la operación. Vamos a cerrar la operación limitación y abrimos el ensamblaje ya terminado para ver el orden en el que tenemos que agrupar el resto de las piezas. Volvemos al ensamblaje, en los filtros de selección elegimos todo y empezamos a seleccionar caras y superficies que nos permitan ir colocando cada pieza en su lugar. En el asa marcamos la superficie del bulón de inserción, que como vemos resalta en color amarillo y utiliza la F mayúscula en el nombre, que viene de face o cara en inglés, y una dirección con la flecha en color verde. Y la base, la superficie del agujero de sujeción. Con la opción concéntrica aceptamos y las piezas quedan alineadas. A continuación seleccionamos la cara lateral izquierda del asa y la cara lateral derecha de la base, que se marcan en azul celeste y rosa, y con la opción coincidente vemos cómo la pieza se desplaza hasta su lugar. A continuación seguimos el mismo procedimiento con la mordaza y el resto de las piezas, según podéis ver en la pantalla. En este caso, y tras alinear el bulón con el agujero de inserción, salimos de la operación limitación, seleccionamos el filtro figura y movemos esta base que nos deja ver bien la mordaza para poder seguir añadiendo limitaciones. Desplazamos a mano tal y como veis las piezas aprovechando que las limitaciones que ya hemos añadido impiden que la pieza se desplace más allá de donde queramos y seguimos añadiendo limitaciones. De momento nos olvidamos de las interferencias porque según sigamos añadiendo estas limitaciones veremos que las distintas partes van dejando de interferir unas con otras. Movemos el asa para que sea más manejable y seguimos añadiendo otras limitaciones. Con esto tendríamos terminada la práctica. Podemos ver en el gestor, dentro de la carpeta limitaciones, todas las que hemos insertado y que convierten esta pieza en un conjunto de otras piezas que se comporta ya en esta fase de modelado tal y como lo tiene que hacer el conjunto que fabriquemos a partir de este modelo. Si hacemos doble clic izquierdo con el ratón sobre una de las limitaciones, podemos definir o extraer información de la operación de limitación seleccionada. Una de las cuestiones que no está resuelta en el vídeo en inglés que hemos citado al comienzo de la práctica es cómo limitar el movimiento de la pieza para que una de las partes no interfiera con otras tal cual vemos en pantalla. Para ello vamos a la operación limitación común y con la opción tangente seleccionamos la cara superior de la mordaza en la primera entidad, buscamos la cara en el asa que colisiona con la primera que hemos elegido y la marcamos como segunda entidad.
Seleccionamos la opción rango y en máximo le damos el valor 70 milímetros, que hemos comprobado que no recorta el movimiento del mecanismo antes de lo debido. Aceptamos la operación. A continuación comprobamos visualmente las interferencias que quedan por resolver, buscamos las caras y el punto en los que tenemos que añadir la segunda limitación. Y hacemos lo mismo que en el primer caso. De nuevo, con la operación tangente marcamos las dos caras en primera y segunda entidad, marcamos la opción rango y en máximo anotamos 70 milímetros. Aceptamos la operación y podemos ver en el gestor las dos limitaciones tangentes que evitan que las partes interfieran unas con otras, tal cual se puede apreciar con el movimiento del conjunto en pantalla. Una vez terminada la práctica y aunque creamos que está todo correcto, podemos hacer una comprobación con la herramienta Ensamble, Analizar, Comprobar Interferencia. Y si nos ponemos en una posición en la que puedan surgir estas interferencias, marcamos toda la pieza, hacemos clic en Comprobar y vemos que efectivamente hay interferencias. Una en este lado derecho de la base, otra en este lado izquierdo de la base y una tercera que de no ser por esta herramienta no podríamos ni siquiera identificar porque tenemos otras partes delante que no nos permiten ver la interferencia. Lo que hacemos entonces es corregir esta interferencia que sí podríamos haber encontrado a simple vista, pero para el caso de ensamblajes muy complejos es mejor hacerlo con la herramienta Comprobar Interferencia. A continuación añadimos una limitación más que estaría en este punto en la pieza azul con este otro en la base de color verde. Seleccionamos tangente como hemos hecho anteriormente, elegimos rango y le añadimos los 70 milímetros para que tenga movimiento. Aceptamos y cerramos la operación. Podemos comprobar que ahora sí ya está correcto. La otra comprobación que habría que hacer es colocando el conjunto en esta posición. Vamos a analizar, comprobar interferencia, seleccionamos todo el conjunto y le decimos comprobar. Aquí vemos que no hay ninguna interferencia. Cerramos y movemos la pieza a la posición opuesta y vamos a comprobar de nuevo que efectivamente ya no hay interferencias en esta zona. Seleccionamos todo, hacemos clic en comprobar y no las hay. Ahora sí tendríamos la práctica terminada. Lo que podemos hacer a continuación es borrar esta limitación tangente 7 porque al añadir la limitación tangente 9 ya no necesitamos la primera. Ahora el conjunto funciona perfectamente.